estamos. Así es que vamos a iniciar. Bienvenido, profesor. Ok, tengan buenas noches. Mi nombre es Iván Aguilar, instructor técnico de CITEC, como ya lo mencionaba el ingeniero Castellanos, y en esta noche pues vamos a estudiar el funcionamiento de la transmisión CVT, de variación continua CVT. Vamos a estudiar aspectos generales como mantenimiento y funcionamiento. Entonces, hemos orientado nuestra conferencia de este día en principios operativos de la transmisión CVT, ventajas y desventajas con respecto a otras transmisiones y el tema también de mantenimiento de las transmisiones. Ok, para eso nos vamos a auxiliar, tenemos aquí estos dos transmisiones y tenemos dos vehículos. Ya vamos a establecer un poco de diferencias. El contenido lo hemos dividido, ¿verdad?, en tres partes y vamos a hablar justamente de funcionamiento enfocado a la CVT, y también vamos a establecer las ventajas y desventajas que tiene la CVT comparado con otros tipos de transmisiones automáticas. Y vamos a definir, ¿verdad?, un procedimiento para el mantenimiento, y vamos a estar hablando sobre los cuidados que hay que tener en el mantenimiento y qué problemas puede ocasionar si no aplico el correcto mantenimiento, ¿verdad? Entonces, en eso vamos a enfocar la charla de este día. Para estudiar un poco de la CVT. Entonces, vamos a comprender qué es una CVT. ¿Qué es una CVT? Una CVT es una transmisión, ¿verdad?, de variación continua, ¿verdad? Aquí tenemos, esta es una transmisión que hace cambios, ¿verdad?, continuamente. Es decir, las transmisiones automáticas que conocemos comúnmente tienen un efecto de escalonamiento. Cada vez que hace un cambio de velocidad, ¿verdad?, se siente un traslape, una caída de RPM, y es por eso que reciben el nombre de transmisiones escalonadas. Entonces, dentro de las transmisiones escalonadas, ¿verdad?, me voy a ir un poco más atrás, tenemos las que son totalmente mecánicas, que funcionan a través de embrague, ¿verdad?, y un clutch seco. Y luego tenemos las automáticas. Las automáticas, ¿verdad?, son las que comúnmente conocemos como esta que tengo acá, que es de una Mazda. Una transmisión automática, más de alguna vez la hemos desarmado y hemos observado que está compuesta por bastantes grupos de embragues húmedos que tienen discos revestidos y discos metálicos, ¿verdad? Y cada embrague hace una función para conectar algún conjunto planetario. Es decir, una transmisión automática normal va a traer por lo menos unos 5 paquetes de embrague más 2 conjuntos planetarios. En ese sentido, la transmisión automática convencional va a ser un poco más ordinaria, ¿verdad?, en su construcción, ¿verdad?, más robusta, y los cambios de velocidad a velocidad van a ser perceptibles, ¿verdad?, porque el motor recibe una carga, ¿verdad?, por el acople hidráulico de cada uno de los embragues. A diferencia de una transmisión CVT, que su principio operativo funciona a través de unas poleas, ¿verdad?, que por medio de fluido hidráulico ellas pueden variar su diámetro. Estas poleas, ¿verdad?, están conectadas mediante una banda. Esta banda puede ser metálica, ¿verdad?, puede ser cadena, según la tecnología de fabricación.
Transmisiones CVT, ¿verdad? Vamos a tener de diferentes tipos. Vamos a enfocarnos en el de tipo de banda metálica, ¿verdad? Ya que para otros diseños como Audi, también en Nissan, en la nueva generación, ya viene con diseño de cadena, ¿verdad? Ahí tenemos. Entonces, profesor, yeah. una de las preguntas típicas de los colegas es precisamente cómo identificar la CVT, cómo identificar una CVT tanto físicamente es lógicamente fácil, pero a veces en los vehículos. ¿Cuál sería una de las diferencias? Porque acabamos de ver en la explicación que entonces la CVT tiene una gama de velocidades pero continuas, que no son como perceptibles, mientras que las transmisiones normales tienden a hacer aquellos cambios de velocidad inclusive bruscos. Ok, una de las maneras de identificar una transmisión CVT, bueno, déjenme decirle que hoy en día con la nueva generación de transmisiones CVT instaladas en Nissan Pathfinder 2017, ya es un poco difícil en el concepto de manejo identificar si es CVT o no es CVT. Uno va a tener que bajarse y mirar el tipo de transmisión que trae. Una de las maneras de identificarlas va a ser justamente conociendo la geometría de la transmisión, ¿verdad? Repito, hoy ya las transmisiones CVT en el modo de funcionamiento a través de la electrónica ya es más perceptible los cambios. Okay. ¿Cuáles serían las diferencias fundamentales que tenemos que verle a una CVT desde el housing en la parte trasera? Ok, primero nos vamos a enfocar en la parte trasera de la transmisión. Veámosla entonces ahí. Y vamos a observar en la silueta de la transmisión justamente la figura donde van posicionadas los variadores, ¿verdad? Los variadores van a ir en esta zona de acá y vamos a ver la silueta de dos figuras. Y es justamente en esta posición donde van conectados los variadores a través de una banda metálica, ¿verdad? Una banda metálica. En otras palabras, en la parte trasera vamos a tener el concepto de las dos poleas, los dos tambores. Y en una transmisión normal no se logra ver eso. Es correcto. Entonces, acá tenemos una transmisión de una Mazda, ¿verdad? La serie FN4EL. Y como pueden observar acá, la transmisión en sí es más ancha, ¿verdad? Aparte de eso, sí podemos observar una silueta, pero más definida de redonda acá, pero en profundidad, ¿verdad? Tenemos colocado acá el eje de salida, o sea, el componente del diferencial. Acá en esta zona de acá tenemos el diferencial y aquí iría el conjunto de embragues y conjunto planetarios. Entonces, si ustedes pueden observar, aquí hay un vacío, ¿verdad? Porque en esta parte de acá se ensamblan los diferentes embragues. A diferencia de la transmisión continua de la CVT, es más angosta, mucho más angosta, y pues tenemos notablemente marcada la figura donde van instalados los variadores continuos. ¿Vean? Entonces, esa sería una diferencia a establecer visualmente dentro de las transmisiones. Ahora, en los vehículos, en las transmisiones más antiguas, CVT, sí, pues la variación de velocidad no podría percibirse. Y pues ahí podíamos identificar, era una CVT o era una transmisión escalonada. Pero hoy en día con la tecnología y la electrónica, pues ese efecto de traslape entre velocidad ya se puede percibir en una CVT como en una escalonada. O sea que en las transmisiones básicas como esta de la Mazda teníamos 4 o 5 velocidades y cada velocidad se va sintiendo el cambio. Es correcto. ¿Verdad? Y en cambio en una CVT básica los cambios no se iban sintiendo escalonadamente. Ya, pero en las nuevas sí ha cambiado eso. Ya ha cambiado eso a través de la electrónica. Bueno, eso lo logró
con la tecnología de la Hypertronic, ¿verdad? Y lo he venido desarrollando con la Xtronic, que hasta hoy en día ya tiene 3 generaciones, ¿verdad? Eso se debió a que la gente se quejaba, ¿verdad? De que la transmisión no hacía cambios. Y usted se ha de haber topado con esa situación, con algún cliente que le ha de haber llevado su carro y se ha de haber quejado, mire, la transmisión no me hace cambio, ¿verdad? Pues... Y era normal. Y era una situación normal, ¿verdad? Entonces, ahí estamos. Aquí podemos observar en la gráfica, ¿verdad? Una transmisión escalonada, cómo sería el efecto, ¿verdad? Cuando viene la velocidad, en primera velocidad, entonces en el traslape hacia la segunda velocidad hay una caída de revoluciones del motor y por lo tanto, ¿verdad? Deja de avanzar en esos segundos el vehículo. Entonces vuelve a recuperar las revoluciones del motor y cuando hace el cambio de segunda a tercera vuelve a haber una caída de revolución. Entonces por eso es que le llamamos una transmisión escalonada, porque cada vez que hace un cambio la transmisión, el motor se carga, ¿verdad? Recibe una carga extra y pues eso provoca una caída de RPM. Entonces el motor tiene que volver a estabilizarse, ¿verdad? En cambio, en una CVT, ¿verdad? Los cambios de velocidad son más continuamente y más finos en posicionar la cadena, lo que vemos acá. Entonces, esta cadena, ¿verdad? Lo que va a hacer a través de los variadores es irla posicionando milímetro a milímetro, ¿verdad? Entonces, una transmisión CVT podrá llegar a tener hasta 7 o 8 gamas de velocidades, En cambio, en una transmisión escalonada solo teníamos 5 o 6 velocidades ya predefinidas. Ok. Sí, ¿teníamos alguna pregunta? Vamos a ver ahorita un video explicativo sobre la parte de la operación, de las transmisiones, y de ahí lo vemos. Sí, yo tengo una pregunta, profe. Directamente en la práctica. Okay. Veamos la pregunta antes que nada. Diga, ¿qué pregunta tiene? Sí, la pregunta era, ¿cómo sé yo que los variadores están en perfecto estado? Ya que se menciona mucho que pues me desfalla en eso, es como la base principal de la caja, lo que mencionaba usted al inicio, que prácticamente se cambiaría toda la caja en caso que no se encuentren los variadores. Ok, pregunta el amigo, ¿cómo los variadores, cuando hablamos de variadores nos referimos a las poleas, ¿verdad? Las poleas. Correcto, a las poleas. Diámetro variable, a lo que le llamamos variadores. ¿Cómo saber, profesor, si está, dice, en perfecto estado? Y bueno. Ok. Vamos a contestarle la pregunta al compañero, ¿verdad? Pero es un tema que vamos a ver justamente en las... mañana, viernes, que desarmemos la transmisión, vamos a poder hacer la inspección directa, ¿no? Es correcto, pero déjeme decirle que estando armada la transmisión es difícil determinar si las poleas han sufrido daño o no han sufrido daño. Lo que sí le puedo decir es que si la transmisión comienza a hacer ruido, usted tiene un problema, ya sea en las caras de las poleas o un problema hidráulico de ajuste. Entonces la banda se ha aflojado, ¿verdad? Y por eso comienza a patinar y a generar ruido. Son detalles que vamos a ver justamente el día de mañana. O sea, instalada en el vehículo dos situaciones, ruidos y patinamientos. Es eso correcto. Podría generar detalles. Ahora, visualmente lo vamos a inspeccionar el día de mañana, ya desmontando de una transmisión el conjunto, y de esa manera pues vamos a poder evaluar, ¿verdad? Aquí hay muchas teorías, pero bueno, mañana las vamos a ver en la parte mecánica. Terminemos de afinar, profesor, con el video, cómo es que se da esta relación, ¿verdad?, de trabajo de estas poleas y de estos elementos. Vamos a compartirles ahorita, regálenos un segundo, ahí estamos, para que veamos. A menudo están equipados con una transmisión continuamente variable o en inglés CVT, lo que garantiza una experiencia de conducción sin problemas. La CVT
proporciona una cantidad infinita de relaciones de transmisión, haciendo que la operación de cambio de marchas sea una experiencia imperceptible. En este video daremos un vistazo al funcionamiento interno de las CVTs, incluida la marcha hacia atrás. Las partes básicas de una CVT se demuestran aquí. Dos poleas cónicas y una correa de acero conforman una CVT básica. Como se puede ver, la polea de entrada gira la correa y la correa gira la polea de salida. El espacio entre los conos determina el diámetro efectivo de las poleas. Para esta configuración, está claro que la velocidad de salida será menor que la velocidad de entrada. A medida que disminuye la brecha, aumenta el diámetro efectivo de la polea. Este mecanismo simple forma la operación básica de las CVTs. Ahora, simplemente vea qué sucede con la disposición cuando el cono del lado derecho de la entrada se mueve hacia la derecha, y el cono del lado izquierdo de la salida también se mueve hacia la derecha. Verá que las brechas son simplemente al revés del caso anterior. Esto significa que el diámetro efectivo de las poleas también es el inverso, y por lo tanto, obtendremos una sobremarcha. Este mecanismo simple proporciona innumerables relaciones de transmisión para el CVT. De acuerdo con las condiciones de manejo, una unidad de control de transmisión ajustará el ancho entre estos conos. Ok, como podemos observar acá, estamos viendo en el video el funcionamiento de las dos poleas, ¿verdad? Tanto la primaria como la secundaria unidos por medio de la banda. Y ahí vamos a tener los tres grupos de velocidades que se pueden dar en cualquier transmisión. La etapa de reducción, la etapa de igualación y la etapa de multiplicación. Obviamente la de reducción la vamos a conocer cuando en el eje de entrada, ¿verdad? Van a entrar 1000 revoluciones, por decirle algo, y en el eje de salida van a salir 500 revoluciones. Entonces estamos en una velocidad de fuerza, ¿verdad? En una velocidad de igualación vamos a ver que las mismas revoluciones que entran en este caso, a la polea primaria son las mismas que van a salir en la polea secundaria. A eso le vamos a conocer 1 a 1, ¿verdad? Una relación de velocidad de igualación, que en las transmisiones escalonadas venía siendo tercera o cuartas en algunas transmisiones, pero más que todo tercera velocidad, donde equilibramos potencia y velocidad, ¿verdad? Ya una tercera fase de velocidad sería la de multiplicación, donde quiere decir que entran 1000 revoluciones en la polea primaria y en la secundaria van a salir ya 1500, es decir, hubo una multiplicación de revoluciones. ¿Cómo lo logra la CVT? Cambiando los radios de las poleas. Aquí aplicamos el principio de la bicicleta, ¿verdad? Entonces, cuando usted tenía una bicicleta, se montaba, iba a subir una montaña, obviamente cambiaba los diámetros de los discos del engrane impulsor con el impulsado, ¿verdad? Para lograr más fuerza, ¿verdad? Ok, eso es lo que se hace en una transmisión mecánica con los piñones de primera, segunda, tercera, etcétera, y en las transmisiones hidráulicas normales con los engranes planetarios. ¿Traen entonces la CVT engranes planetarios, profesor? Claro, vamos a encontrar un conjunto de engranes planetarios, ¿verdad? Y justamente lo vamos a necesitar para desarrollar la inversión de giro de la polea secundaria para lograr la velocidad de retroceso. Ah, ok. Eso lo vemos entonces el día viernes, ¿no? La estructura es de la correcto. transmisión. Terminemos de ver la operación de la transmisión en el vídeo. Y como resultado, a diferencia de cualquier otro tipo de transmisión, el cambio de velocidad será suave e imperceptible. Es posible que se pregunte, ¿cómo es posible incluso una marcha atrás con este mecanismo, para lograr estas relaciones de marcha hacia adelante y marcha hacia atrás?
se utiliza una disposición de conjunto de engranajes planetario interesante en las CVTs. Primero, echemos un vistazo a este mecanismo de engranajes y luego nos moveremos a la marcha hacia atrás. El eje de entrada está conectado al engranaje solar. El transportador del conjunto planetario está equipado con la polea de entrada. Esto significa que la salida del conjunto planetario se extrae del transportista. Un conjunto planetario de 2 filas está equipado con el transportador. Si la corona dentada gira a la velocidad de la entrada, la portadora también girará a la velocidad de entrada. Esto es posible simplemente conectando el engranaje solar con la corona dentada. Un paquete de embragues se utiliza para este propósito. Entonces, profesor, en esta transmisión sí tenemos paquetes de embragues y tenemos planetarios, pero solo para, me dice. Es correcto. Vamos a tener 2 embragues húmedos de disco, ¿verdad? De hecho, es un embrague de conducción y uno de bloqueo, siempre de disco. Y el embrague de conducción me va a permitir conectar o transmitir la potencia desde el eje de entrada hacia la polea primaria. Ahora, el embrague de bloqueo va a servir para justamente bloquear, en este caso, la corona para que la entrada sea por el Sol del conjunto planetario y la salida por el portaplanetario, que es el que conecta con la corona, y podamos realizar la inversión de giro a través de los satélites del portaplanetario. Lo que quiere decir que en una falla de una CVT que me llegue el cliente diciendo que tiene problema en reversa, la falla podría estar centrada en estos mecanismos. Es correcto. Podríamos tener un conjunto de embrague de bloqueo dañado, no activa, y por lo tanto no vamos a tener la inversión de giro y obviamente vamos a decir que retroceso no se da. Ok, bueno, magnífico. Veamos la parte final. Si el paquete de embragues está bien prensado, la fuerza de fricción entre las placas bloqueará el engranaje solar a la corona dentada. Así es como se logra el avance. Todo el mecanismo se mueve como una sola unidad. Ahora, mantengamos la corona dentada estacionaria con un segundo paquete de embragues. El resultado es bastante diferente. El engranaje anular estacionario obligará al portador de salida a girar en la dirección inversa, al igual que la polea de entrada. Por lo tanto, para lograr la reversa simplemente se suelta el primer embrague y se activa el segundo embrague. Es interesante observar que, a diferencia de cualquier otro tipo de transmisión, la CVT ofrece también una variedad de relaciones de engranaje para la marcha hacia atrás. Aunque no está programado para hacerlo, a pesar de sus características muy interesantes, hay ciertas desventajas en las CVTs. La correa es la parte más débil de este mecanismo. Realmente limita la capacidad de transporte de potencia de la transmisión, a pesar de que la tecnología de la correa se ha mejorado continuamente. Para obtener más información sobre el funcionamiento interno de las CVTs y los últimos avances, consulte el... Ok, aquí tenemos las ventajas y las desventajas de una transmisión CVT con una escalonada. Entonces, la desventaja que obviamente en su estructura interna, ¿verdad? En su ensamblaje, en sus componentes, es más simple. Es decir, tenemos menos componentes, ¿verdad? Y es más práctico desarmarlas y armarlas. Obviamente hay que lograr una técnica para esto, ¿verdad? En cuanto a la conducción, vemos que el manejo es más suave, ya que eliminamos el efecto de escalonamiento. Entonces, decir que es un vehículo que para la ciudad es ideal. No vamos a sentir los traslapes de los cambios, y eso va a provocar también que tengamos un mejor consumo de combustible, ¿verdad? Ya que los cambios van a ser programados milímetros a milímetros a través de una serie de elementos como el stepper motor y
con la ayuda de solenoides para variar la banda. Y también vamos a tener que la transmisión, vamos a ver que ella va aprendiendo con cada conducción. De hecho, Nissan tiene esa habilidad, ¿verdad? En sus módulos de control, ellos van reaprendiendo cada vez que usted reutiliza, ¿verdad? O utiliza el vehículo. Cada vez que usted lo enciende y sale, ella sigue aprendiendo para hacer los ajustes a través del control electrónico. Y obviamente esto va amarrado de la mano, ¿verdad? Tenemos un mejor control de emisiones, ya que sabemos que toda la tecnología que va en el vehículo, pues por leyes mundiales, ¿verdad? Va amarrado a las emisiones. A diferencia de las escalonadas, que tenemos límite de torque, ¿verdad? Es más costoso porque lleva más elementos y también está más susceptible a desgastes, ¿verdad? Ya por la cantidad de discos húmedos y piezas en movimiento. Ok, bueno, veamos entonces a nivel práctico en el vehículo, profesor, cómo podemos diferenciar esos cambios que se dan directamente en los cambios de transmisión, ¿verdad? Ok, vamos a comenzar con una Mazda, ¿verdad? Que es justamente, lleva esta transmisión que tenemos acá, una FN4 EL, y es una transmisión escalonada automática. La hemos embancado, como podemos observar, la hemos embancado y la vamos a arrancar. Vamos a enfocar aquí la rueda para que vean los cambios de giro, ¿verdad? De velocidad de la llanta cuando se dan los traslapes de velocidades. Así es que vamos a hacer vamos a arrancar el vehículo y vamos a hacer el ensayo, ¿verdad? Ok, lo tenemos ahí. Ahí lo podemos observar. Ahí hizo un cambio. Vean que cambió la velocidad, la silueta que podemos ver a través del ring, el cambio de velocidad. Vamos a detenerlo. Ok. Salimos. Ahí podemos ver cómo es el cambio de velocidades a través de la figura, de la silueta del ring, que logra esta transmisión. También lo podemos observar a través de un escáner, ¿verdad? Vamos a seleccionar los datos. Vamos a seleccionar los datos. Ahorita tenemos en primera velocidad, como puede observar ahí. Ahí ya llegó a segunda, tercera y cuarta, ¿vean? Entonces podemos ver los cambios ahí traslapados de la transmisión. Vamos a ver ahora en función de las revoluciones del tablero, ¿verdad? Para que observen la clara diferencia. Vamos a enfocar el tablero, el tacómetro del tablero. Ahí lo enfocamos bien. Ahí estamos bien. Vamos a salir en... Ok, ahí estamos bien. Vamos a salir entonces con velocidad. Estamos en primera. Vean, ahí se movió, tuvimos una caída de revoluciones. Ahí tuvimos otra caída de revoluciones, ¿verdad? Cuando se dio el traslape. Vean cómo se mueve la aguja, cómo oscila la del tacómetro. Tenemos una caída por lo menos de unas 100 RPM, ¿verdad? Entonces, ese es el efecto de escalonamiento del que hemos estado hablando en una transmisión automática convencional. Vamos a ver la diferencia con una Nissan, una CVT, una Rogue, ¿verdad? 2011 que tenemos acá.
esta justamente lleva una transmisión JF011, ¿verdad? Y vamos a hacer el mismo ensayo. Vamos a ver el giro de las ruedas, ¿verdad? Para que, y lo vamos a ver el tacómetro también para que usted pueda observar, ¿verdad? La diferencia de que hemos estado hablando de lo escalonado de la transmisión. Esta es de variación continua, CVT, y vamos a arrancarlo. Vamos a poner primera velocidad y usted va a observar, observe la silueta del ring. Vamos a ver. Vea, es un cambio uniforme, no tenemos variación de revoluciones. En cambio de la Mazda, sí veíamos un cambio de velocidad a través de la silueta del ring, ¿verdad? Vean que es uniforme el cambio. Va acá. De hecho, entrega más revoluciones que la transmisión escalonada. Ok, vamos a verlo ahora en función de el tacómetro. Vamos a verlo para que puedan observar, el efecto, ¿verdad? De la transmisión de variación continua. Entonces, esto era uno de los detalles de que la gente se quejaba al principio, ¿verdad? Porque no conocía la tecnología o no se conocía en el medio esta tecnología de transmisión. No se conocía, entonces la gente lo interpretaba como falla. Ahí podemos ver. Vamos a acelerar. Vean que las revoluciones van subiendo, van subiendo, van subiendo y nunca cae la aguja, ¿verdad? Este es el efecto que causa la variación continua. Vean, observen ustedes en el tacómetro que no tenemos caída de revoluciones. Vamos acelerándolo despacio. Mantengámoslo a una velocidad constante, a unas 3000 revoluciones. Y la transmisión, ella solita va a ir haciendo los cambios de velocidades. Vean que ya la velocidad, las revoluciones se mantienen, pero la rueda, ¿verdad? La rueda ya gira mucho más rápido, ¿verdad? Así es que esa es la diferencia entre una transmisión escalonada y una CVT. Ok, observemos acá. Observemos acá los radios de cambio de la transmisión CVT. Esto es puro, aquí lo vemos a través del escáner y esto vamos a estar estudiando concretamente. Vean que tenemos el radio de 1.7, 1.5, 1.51, 1.43. Ya casi llegamos a la velocidad de igualación. Va cambiando los diversos radios. Ahorita tenemos ya la velocidad de igualación y vamos en multiplicación. Ya estamos en multiplicación. Ok, solo vamos vamos a ver si tenemos los cambios, los current gear y la velocidad del vehículo para que puedan apreciarlo de una mejor forma. Tenemos aquí el current gear y tenemos, vamos a ver, velocidad del vehículo. Aquí lo tenemos. Ok. Ya hemos seleccionado, agregamos dos parámetros, el current gear, lo tenemos justamente acá, y la velocidad del vehículo. Vamos a darle salida, acelerémoslo,
Mantengámoslo en 3000 revoluciones. Démosle más aceleración. Ok. Vemos la presión ahí. Y vemos los radios vamos a 77, 80 millas por hora y vean la presión que maneja una CVT, ¿verdad? Ahí tenemos. Ok, entonces podemos decir que en la CVT pudimos observar ahí que precisamente el radio, por ejemplo, ahorita tiene 234, que implica 2.34 revoluciones de entrada por una de salida. Es correcto. Eso quiere decir que seríamos una velocidad relativamente baja, ¿no? ¿Verdad? Es correcto. 2.34, estábamos viendo aquí. O sea, esa es como la relación inicial de trabajo, ¿verdad? Y esa relación vimos que fue bajando y no en forma escalonada, sino que iba cambiando en décimas hasta llegar a 0.8 y bueno, y más, ¿verdad? ¿Eso qué quería decir? Cada vez que había un cambio en G-Radio, había habido un cambio en dónde exactamente, para qué dirá eso, profesor. Justamente en los diámetros de la polea, tanto la de entrada como la de salida. Entonces ahí es donde logra establecer los radios. Ok, entonces hagamos un ejercicio con los colegas. Veamos cuántos radios, cuántos diámetros logran ver en el ejercicio. Arranquémoslo. Vea que tenemos y partimos de 2.34, lógicamente sería en una primera velocidad, ¿no? Entendemos. Tal vez si dejamos ese parámetro nada más para que... Ok, vamos a deseleccionar. El radio, el range y el speed. No, el vehicle speed, el engine speed, tal vez. Tal vez estos dos no nos interesaría. Okay. Y vamos a ver. Ahí están. Quiere decir que ahorita tenemos 2.34, ¿verdad? 2.34, ahí está suelto el freno. Soltemos el freno. Ok, vea que ahí ya cambió a 1.34. Lógicamente el vehículo está embancado, por lo tanto está en vacío y logra una velocidad rápida. De hecho, ya está a 16 kilómetros por hora ahorita. Con una relación en directa, no nos dice si es primera, segunda, como en el otro vehículo. En el otro vehículo iba cambiando primera, segunda, tercera, cuarta. En este tenemos relación 1.35. Partamos de esa relación de 1.35. Vamos a ir acelerando continuamente. Vamos dándole. Vean, una relación diferente. Ahí lógicamente hubo un cambio. Vamos a ver. Ahí va. Vea cómo va cambiando la relación. 2.30. Okay. Ahí tenemos. Aquí ya tenemos algo interesante. Vamos a hacer el ejercicio de una vez. ¿Verdad? Vea que tenemos 2.30 en la relación 0 kilómetros por hora, drive, vamos a ir acelerando. Ok, vea cómo cambia continuamente la relación. Ok, vea que ahí ya tenemos, lógicamente, que las relaciones se han quedado estables, no han hecho algún cambio. ¿Y eso por qué razón? Vamos a ver algo ahorita. Okay. Ok, ¿qué había sucedido? Habíamos tenido ya injerencia de otra computadora. ¿Qué otra computadora puede ingerir en el trabajo de la transmisión al tener el vehículo así embancado? Ayúdenme. La computadora de tracción. Correcto, ya el y el traction ya estaba diciendo, hey, eso no es normal, ¿verdad? No es normal. Pero vamos a tratar de desbloquearlo y probemos ahí. Vean las relaciones, cómo van cambiando. 1.40, bueno, estabilicemos, 1.50, 1.40, ¿verdad? Vea 1.30, 1.20, 1.0, 1.99, 98, 97, 95, 93.
90, 89, 88, 87. Bueno, va dando un cambio. Vea que inclusive una centésima de relación es lo que va haciendo cambio. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuántas velocidades le lograron ver? Es imposible, ¿verdad? Pero cada vez que había un cambio de relación, era una velocidad diferente en la transmisión del vehículo. Eso es una CVT, ¿verdad? Es correcto. Ahí teníamos el funcionamiento, ¿verdad? Ya en vivo de una CVT. Y como comentaba el ingeniero Castellano, y lo pudieron observar a través de la lista de datos en vivo, ¿verdad? Cada cambio que había en el parámetro del radio quiere decir que había un cambio en los diámetros de la polea. Y como le mencionaba, ¿verdad? La CVT maneja gamas de velocidades, ¿verdad? Es decir, cuando hablamos que una CVT tiene 7 velocidades, realmente tiene 7 gamas de velocidades, ¿verdad? Y la podemos dividir en 3 grupos: la fase de reducción, la fase de igualación y la fase de multiplicación. Ahí lo tenemos. Como pudieron observar, ¿verdad? Las diferencias marcadas entre una transmisión escalonada y una transmisión de variación continua. Ok, bueno, hasta acá, colegas, ¿alguna pregunta, duda que tengamos para... Esta es la parte básica, la parte operativa, ¿verdad? Lo que hemos tratado de explicar ahorita es que vean cuál es el principio operativo de la CVT. ¿Cuál es? Ya dijimos, las poleas, ¿verdad? Prácticamente las poleas y esa variación de las poleas. ¿Quién se encarga de hacer esa variación de las poleas? De que esa polea abra y cierra. ¿Quién se encarga de eso? Ok, dentro de la estructura interna de una transmisión CVT vamos a tener el cuerpo de válvula. El cuerpo de válvula es quien se encarga de alimentar de fluido a las poleas. Es decir, acá tenemos el cuerpo de válvula, ¿verdad? Con todos sus elementos, las válvulas de carrete con sus solenoides, ¿verdad? Y obviamente en este caso el stepper motor. Entonces, a través de estos elementos, dirige una señal hidráulica hacia las poleas, tanto de entrada y de salida, para alimentarlas de fluido hidráulico, ¿verdad? Y lograr variar el diámetro de las poleas. Es decir, estas poleas se abren y se cierran, se abren y se cierran. Como podemos observar acá, ¿verdad? Se van a abrir de esta manera y se van a cerrar acá. Vean acá, se abren y cierran, ¿verdad? ¿A dónde alimenta? Pues alimenta por esta parte de acá, por el centro. Aquí entonces entra presión hidráulica y la presión hidráulica es la que va a hacer el empuje de esta polea, ¿no? Es correcto, es correcto. Aquí. Ahora bien, la presión hidráulica entonces que llega a esta polea, ¿qué diferencias habrán con las presiones que llegan a los paquetes de discos de una transmisión normal? ¿Serán mayores, menores? Ok, en una transmisión escalonada vamos a encontrar presiones de 100 PSI, máximo 150, por ahí andan rondando las máximas presiones. En cambio, en una transmisión, unas 200 PSI, en una transmisión CVT, vamos a encontrar hasta 800 PSI. 800 PSI. 800 PSI. Y eso sería más que todo para las poleas. Para activar las poleas. Ahora, a nivel de control valvular, manejamos una presión similar a la de una escalonada, pero para activar las poleas, ¿verdad? Son alrededor de 800 PSI. Una pregunta, profesor. En la transmisión, bueno, como hay alguna pregunta por ahí. Sí, ese pistoncito, digo yo, que estaba moviendo para que se cierren las poleas, es un pistón hidráulico, me imagino, donde entra la presión, pero no tiene ningún juego de paquetes de discos. Ok, pregunta don Arnulfo Lobo, que ese mecanismo, ¿verdad? Ese mecanismo de acá, este mecanismo de lo que se mueve, pregunta si aquí lleva algún paquete de discos. No, aquí solo internamente al desarmarlo, vamos,
lo que vamos a encontrar es un juego de balines que va en el eje para que desplace la cara de la polea y una cámara con unos sellos, ¿verdad? Similar a los de los tambores de las transmisiones escalonadas. Es como un pistón, ¿verdad? Pistón. Es como un pistón, ahora, correcto. ¿por qué no llevar disco? Porque no necesita hacer ningún agarre de nada, simplemente reducir el diámetro. Es correcto. Al empujar, por ejemplo, bueno, aquí tenemos un diámetro, al fondo ahí hay un diámetro que sería, bueno, vamos a ver si estamos en la jugada. El diámetro ahorita, siendo más angosto acá, sería diámetro grande o diámetro pequeño en la polea. El diámetro grande. Diámetro grande, ¿verdad? Y a medida va a ir corriendo hacia acá, va a ir haciendo diámetro pequeño. Amplía aquí, pero la polea, la base de la banda, se va a ir haciendo más, ahí, se va a ir haciendo más chica. Por lo tanto, el diámetro en sí va a venir a esta zona, ¿verdad? Un diámetro pequeño. Ahora bien, bueno, eso desde luego creo que lo vemos el viernes, pero ¿qué pasa? Una polea va cambiando su diámetro y la otra, ¿cómo es que cambia su diámetro? Ok, la otra polea, como va a ser la polea una pregunta. de entrada, ¿verdad? Esa polea va a cambiar el diámetro de la misma forma, ¿verdad? Con la diferencia que esta internamente, aparte de tener el sello, ¿verdad?, que conforma el pistón con la cámara, va a tener un resorte internamente para obligar a una cara de la polea a tener una posición de inicio. Es decir, cuando carga la presión hidráulica dentro de la cámara, vence al resorte, ¿verdad?, para que pueda abrir las poleas. Aquí tenemos un resorte ya precargado. De hecho, esta no la podemos... Exacto, yo le iba a preguntar. Eso no se puede abrir. No lo podemos desplazar. Como hacemos. Ingeniero, o sea que esa polea no va accionada con aceite, sino que solo con el resorte. Perdón, repita nuevamente. Esa polea no va accionada como la otra compresión de aceite, sino que solo con el resorte. Preguntan, ahorita le respondemos ese detalle. Vea, esta, por Profe, ejemplo, una pregunta acá. permite hacer esto, ¿verdad? Pero no tiene ninguna resistencia. O sea, aquí pura presión hidráulica lo va a mover. Ahora, pregunta por ahí el colega si esta la mueve la presión hidráulica. Es Profe, correcto. una pregunta. ¿Verdad? Es correcto, la mueve la presión hidráulica, ¿verdad? Y esa presión hidráulica es controlada por, en algunas transmisiones, el stepper motor y un solenoide para la polea secundaria. En las nuevas versiones de CVT ya no lleva stepper motor, entonces por lo tanto las presiones de los variadores es controlada a través de dos solenoides. Ahí lo tenemos. Quizás solo para adelantar un poquito. Profe, una pregunta, si la otra polea que está libre, mucho en eso, porque es parte de lo que vamos a ver el día viernes. Pero solo para que quede un poquito ya claro el concepto. Entendemos entonces, profesor, que ambas poleas, les vamos a compartir esta imagen, Okay. que ambas poleas reciben presión hidráulica. Ojo, ¿verdad? Ambas poleas reciben presión hidráulica, ¿verdad? Así es que es importante que estemos claros en eso. Desde luego eso lo vamos a estudiar el día viernes, vamos a ver el flujo hidráulico y cuando desarrollemos la transmisión. Pero vean esta imagen para que puedan entender de mejor manera esa situación. Ok, aquí podemos observar tanto la polea primaria como la polea, aquí tenemos la polea primaria y la polea secundaria, ¿verdad? Entonces, eso es lo que les estábamos mostrando hace un momento, ¿verdad? Entonces, observamos que la presión de línea, en este caso, alimenta a la válvula de control de radio, ¿verdad? Que hace un pivote sobre el bisel de una cara de la polea primaria. Y el stepper motor, que es controlado a través de pulsos por medio de la computadora, permite regular la posición de la válvula de radio y alimentar a la polea primaria.
Entonces, veamos que cuando alimenta la polea primaria, que es la que tenemos acá, por acá vamos a tener otro solenoide, no está representado aquí, pero ese solenoide lo que va a provocar que se desplace esta válvula de carrete para provocar que el fluido que quedó atrapado acá ahora se drene, ¿verdad? Es decir, cuando esta polea se abre, esta se va cerrando y de esa manera va compensando los radios de la polea. Cuando quiere hacer lo inverso, entonces el solenoide que va acá permite que la válvula de carrete ahora alimente presión para acá y esta drene presión, ¿verdad? Entonces, de esa manera es como juegan las presiones con los variadores. Ok, o sea, vamos a estudiar el día viernes precisamente el flujo hidráulico del sistema y vamos a entenderlo con las poleas desmontadas, precisamente el trabajo. Si ustedes visualizan ahí, a ambas poleas les va a llegar presión. Ojo, a esto es importantísimo estar claros hoy. Mientras a uno le llega para generar un movimiento, la otra estaba ya con presión. Para que el movimiento pueda darse, entonces el aceite debe de ser evacuado, ¿no? Es correcto, es correcto. O sea, no puede en un momento entrarle solo aceite en una y no evacuar la otra, porque entonces no podría entrar más aceite en una y no cambiar la relación. Si hay una fuga de presión en una polea, ¿qué pasaría? Se destensaría la banda, ¿verdad? Se destensaría la banda y podríamos tener algún conflicto, ¿no? Es correcto, es parte de la pregunta que hacía nuestro compañero al principio, si tenemos alguna fuga hidráulica dentro del circuito. ¿Trabajan por diferencial de presión, profesor? ¿Perdón? ¿La pregunta que hicieron? ¿Trabajan por diferencial de presión? Es correcto. Digamos diferencial, y yo diría más que diferencial, una compensación de presión. Es correcto. La presión y el volumen, más que el volumen, ¿verdad? La presión es como similar en el sistema, ¿verdad? Correcto. Pero mientras va ocupando un volumen en un pistón primario, va evacuando el mismo volumen del secundario. Es correcto. Y viceversa, ¿no? Esa es la lógica que sigue la computadora a través de los solenoides. Ok, y por ejemplo, en todo caso, si la presión hoy es inversa, quiere decir que va a entrarle a la polea secundaria, sería así, se evacúa de la primaria. Es correcto, es correcto. Y así es como está jugando el circuito hidráulico a través de los solenoides, ¿verdad? Drenando una polea, alimentando la otra y haciendo lo inverso para cambiar los radios de las poleas. Ante una falla de presión, diga. Profe, una consulta. Si tenemos una sola línea de presión y al enganchar de neutro a D tengo un golpeteo, ¿qué estaría sucediendo en estas dos líneas? Que uno tiene que liberar, el otro tiene que cargar, ¿no? ¿Qué puede estar llegando a suceder? O sea, menciona que tiene entendí lo del golpeteo, lo del salseo, pero lo de la línea de presión, repítame, por favor. Estoy en neutro y engancho a D, drive. Y tengo un golpeteo, un golpe. Y en la línea de presión leo una presión elevada. ¿Y qué estará pasando con los dos ejes? De presión, válvula reguladora. Sí, ok. Tenemos que ver qué diseño de CVT tiene, porque algunas CVT traen acumuladores, ¿verdad? Y a otras CVT no traen acumuladores. Y como hemos estudiado, ¿verdad? Trae un embrague de conducción y sabemos que un acumulador es para amortiguar la fuerza de aplicación al embrague de conducción. Si fuese el caso, podría ser un problema de acumulador. ¿Sí? En otro caso, podría ser un problema a nivel de válvula atascada en el cuerpo de válvula. Ok, hay varias situaciones, precisamente de acuerdo al tipo de transmisión. Por eso es que eso, yo sé que las dudas están por ahí, pero eso lo vamos a ver el día viernes. Vamos a desarmar la transmisión y vamos a ver el cuerpo de válvulas y los diagramas hidráulicos de la transmisión Jatco, ¿verdad? JF011 o la RE0F09A, que son las de Nissan Mitsubishi. Cada transmisión tiene su propio flujo profe, y hidráulico. algo más quería